Amen. God bless you. Dios me los bendiga a todos. Saludos. Buenos días. Le damos gracias a Dios que podemos estar reunidos nuevamente aquí en su programa de Teleantorcha, compartiendo contigo y mucho más. Hoy, como todos los martes, estamos bajo el tema ¿qué dice la Escritura? Amén. Para los que no me conocen o por primera vez se están conectando, amén. Mi nombre es Manuel Rivera para servirle. Y en este día pues vamos a hacer una oración, entonar un himno y entramos en la palabra de Dios, el consejo de hoy. Amén. Todos los martes estamos bajo ese tema. ¿Qué dice la Escritura? Y el propósito es que nosotros tomemos una porción bíblica y reflexionemos y meditemos qué es lo que Dios quiere decirnos hoy. Porque todavía la palabra de Dios sigue siendo tan valorosa como era antes. Y mantiene muchísimo valor para nosotros. Antes lo tenía y todavía lo tiene porque nosotros lo necesitamos. Dios jamás ha querido que nosotros caminemos y que solamente Dios sea como un cuento. No, Él es real, amén, y desea que tú y yo lo conozcamos personalmente. Y gracias a Dios tenemos su palabra que por medio de ella llegamos a conocer a Dios todos los días. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces necesitamos la palabra de Dios para conocer a Dios y conocer su plan para nuestras vidas. Bien, vamos a orar y vaya buscando en su Biblia San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, vamos a ver a Jesús en acción. Jesus in action, amen. No hay mejor que nosotros reflexionar en la vida del Maestro para que nosotros aprendamos y empecemos a ser como Él. Así es, amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos concedes de reunirnos para estudiar tu palabra. Te pedimos que a través del conocimiento y a través de la lectura podamos nosotros entender tu perfecta voluntad y servirte aún mejor y que nuestras vidas sean enriquecidas, edificadas para la gloria tuya. Úsame para la gloria de tu nombre y que con claridad pueda transmitir el mensaje. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. All right. Pues vamos a comenzar nosotros entonando ese himno que ya lo hemos hecho como regular, ¿verdad? De este programa. ¿Qué dice la Escritura? Pues vamos a entonar ese himno. Habla conmigo ahora. Habla conmigo en esta hora, porque hoy más que nunca queremos escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yes, Lord. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo ahora, Señor. Habla conmigo ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo, ahora, Señor. Habla conmigo ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. En tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz.
conmigo. Habla conmigo ahora, Señor. Habla conmigo ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo, ¿cuándo? Ahora, Señor. Habla conmigo ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo ahora, Señor. Habla conmigo ahora. Habla conmigo en esta hora en que mi corazón anhela oír tu voz. Amén, gloria a Dios, amén. Bien, es el deseo, yo siempre digo que debe de ser el deseo de nosotros querer escuchar la voz de Dios. Hay muchas voces en el mundo, but none, pero ninguna, absolutamente ninguna, como la voz de Dios. Amén. Amén. Saludos a todos. Antes de comenzar, saludos a todos los que se están conectando ahí, mis amigos, hermanos en Cristo, familia. Amén. Me siento tan contento que usted esté respaldando este momento en que nosotros enseñamos un poco la palabra de Dios. Bien, vamos a la Biblia. Un saludo a todos, un abrazo a todos los que se están conectando ahí. San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12. Y vamos a ir, yo había puesto ahí creo que del 25, pero vamos a empezar desde el verso 20 para enterarnos toda la escena que está sucediendo aquí. Estos son momentos antes de que nuestro Señor Jesucristo fuese crucificado. Y entonces en San Juan capítulo 12, verso 20, vamos a leer desde el verso 20 y lo leemos todito y después nos regresamos a ver hasta dónde podemos llegar. La meta mía es llegar, voy a leer del 20 al 30, San Juan 12, del 20 al 30, amén. Bien, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Amén. Estoy en San Juan 12, verso 23 ahora. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El verso 27, estoy en San Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Amén. Yo no sé si usted se acuerda de esta porción bíblica, pero a veces leemos la Biblia y lo pasamos tan rápido y leemos los versos, pero yo no me había acordado de que qué bonito momento que cuando Jesús quería enseñar antes y quería enseñarnos algo a nosotros. Nada más y nada menos viene esa voz nuevamente de Dios confirmando quién era Jesús, amén, lo importante que era. Yo me imagino, bueno, vamos a llegar a estos versos, pero yo me imagino cómo se quedaron asombrados estas personas a escuchar una voz del cielo, amén.
Vamos a llegar a esta escena, vamos a ver esta escena. Llegan unas personas, según el verso 20, llegan unas personas que eran griegos, en su nacionalidad, y llegan buscando a Jesús. Ya el ministerio de Jesús se estaba dando a conocer en muchas partes, pero usted sabía que él quería enfocarse primero en las ovejas perdidas del pueblo de Israel, pero su fama había alcanzado muchos lugares por los milagros que él hacía, por las palabras que enseñaban, y de seguro que las personas muy conocidas no se tarda mucho, amén, en dar a conocer una cosa buena. Por ahí en la comunidad, si hay un restaurante nuevo y la gente le gusta, pues empieza a dar a conocer, y uno llega a veces a ese sitio simplemente por lo que ha escuchado, por la buena fama. Ahora usted se puede imaginar a uno que hablaba acerca del ser salvo, a uno que hablaba de un reino de los cielos, a uno que hacía milagros, que daba vista a los ciegos, amén, que los sordos les permitía oír nuevamente, que los leprosos eran sanados. Entonces, el ministerio de Jesús, ¿cómo no iba a llegar? Y además de eso, era una persona llena de amor, que no rechazaba ni a los cobradores de impuestos, ni a las que vendían su cuerpo, las prostitutas. Los leprosos no eran inmundos porque con él ellos podían ser nuevamente sanados. Amén. Las que tenían flujo de sangre podían ser sanas. Y los que morían, si era la voluntad de él, podían resucitar. Usted se puede imaginar la clase de ministerio que tenía Jesús. ¿Cómo no iba a llegar a ser famoso? Me hace pensar que algo bien importante, nosotros que ahora ministramos la palabra de Dios, debemos de procurar siempre glorificar el nombre de Dios. Porque si usted mira en el verso 26, que habla de lo importante, que Jesús continuamente en todo este contenido siempre procuraba glorificar al Padre. Y mientras él se preocupaba para glorificar al Padre, el Padre lo bendecía a él y su ministerio. Nosotros que ministramos o quienes vamos comenzando, todo lo que debemos de hacer siempre es procurar darle la gloria a Dios. Si predicamos bien, gloria a Dios. Si enseñamos bien, gloria a Dios. Pero nosotros estamos para servir a los demás y glorificar el nombre de Dios. Y cuando eso es una prioridad en nuestra vida, Dios automáticamente bendice. Y hoy en día, más que nunca, necesitamos personas que siempre le den prioridad a las cosas de Dios. Ahora, vamos a volver a esta escena. Ya nosotros vemos que estas personas griegas llegan a donde Felipe llega a Andrés, y los dos van con Jesús. Dice, mira, hay unos griegos que te están buscando. Entonces, el verso 23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Quería que ellos se enfocaran y supieran que el enfoque de él no era alcanzar fama humana. ¿Ven? Eso venía por sí solo, sino simplemente hacer la voluntad de Dios. Dice, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Estoy en el verso 24. Voy a avanzar un poquito porque quiero llegar un poco más adelante al verso 26. Dice, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Está hablando de él mismo. Jesús ahora, hoy en día, es mucho más conocido que cuando él caminaba sobre la tierra. Yo a veces uso mi imaginación, uso mi imaginación y yo digo, wow, qué bonito hubiera sido, súper bueno, súper chévere haber conocido a Jesús, caminar con él, verlo caminar sobre las aguas, pero usted sabe que el propósito de él no es solamente permanecer dentro de una comunidad, dentro de un barrio, sino que eventualmente llegara a ser conocido mundialmente, porque es necesario que el evangelio que nosotros predicamos acerca de Jesús fuera dado a conocer en todas partes. Entonces, el enfoque de Jesús era entregar su vida por toda la humanidad. Y hoy en día, yo creo que casi podemos decir que en todos los rincones del mundo, y a donde no ha llegado, ya mismo llega, ya mismo llega. En cada rincón del mundo, en diferentes partes, se ha corrido la voz de Jesús. Y él da una ilustración bien importante. Porque aquí, a partir del verso 24, él hace referencia a algo que tú y yo conocemos, ¿verdad? Usted puede pensar en una semillita. Y esa semillita, dentro de esa semillita, pueden encontrarse muchos frutos, pero no es dado a conocer hasta que no es enterrado ese fruto, esa semilla, y se convierte en una planta, y esa planta de flores, y esas flores den fruto.
Entonces, lo que Jesús usa es esa referencia que nosotros conocemos, ¿verdad? Y en el verso 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, simbólicamente hablando, pero también refiriéndose a él. Pero no solamente de él, sino también vamos a llegar a nosotros, porque lo que él decía tiene todavía mucha validez para nosotros de la manera que vivimos. Y hace referencia a un grano de trigo. Para que el trigo pueda seguir, entonces se necesita sembrar ese trigo. Y mire lo que dice. Si no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mire el verso 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. All right? Entonces, eso es bien importante para nosotros como creyentes. ¿Cómo hace un cambio? He makes a shift, ¿verdad? Él hace un cambio tan drástico. Es como de ir de primera a quinta. Amen. Amen. Se daña, amen la cosa. Pero mire, usted puede imaginar esto. Él está hablando de repente de un grano de trigo y de repente hace referencia al que lo ama. Porque es importante que nosotros entendamos. La vida de Jesús, cuando él enseñaba, él quería que los seres humanos y los discípulos, los apóstoles, pero también nosotros supiéramos que él vivía una vida de como un himno que se cantaba antes, de entera consagración. Una vida totalmente de agrado a Dios. Amén. Y cuando él habla del grano del trigo, después hace referencia a las personas. Miren lo que dice. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Ahora, en ninguna manera, literalmente, se puede decir que Jesús quería que nosotros odiáramos la vida, porque no va de acuerdo con ninguna de las enseñanzas de él, ni ninguno de los discípulos y apóstoles que luego le seguían, ni antes ni después. Entonces sabemos que la vida es algo preciosa, porque Dios nos la dio a nosotros, pero está hablando de la vida en el sentido de que a qué nosotros nos dedicamos. Al final de los tiempos en que nosotros vivamos, vamos a decir, bueno, gasté mi vida o viví una buena vida. Y no se está refiriendo a lo que tú experimentaste solamente en la carne, sino lo que tú hiciste durante el tiempo que tú vivías. Entonces el que dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida, o sea que no se dedica solamente a hacer su propia voluntad. Entonces mire lo que dice. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Quiere decir que él sabía y quería enseñar que él vivía su vida. El tiempo que Jesús vivía, la Biblia dice que él decía, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Quiere decir que aunque nosotros, no hay nada malo con que usted se vaya a comer un bistec, no hay nada malo que con usted un día se salga a nadar o vaya a pescar, nada de eso. Pero toda su vida no puede girar solamente a los deseos humanos, especialmente nosotros que conocemos la palabra de Dios. Tenemos que eventualmente vivir una vida dedicada a Él y conocer su voluntad. Y una vez que tú conozcas la voluntad de él, you gotta go do it. Tienes que ir a hacer la voluntad de él. Ahora, vamos al verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Ahora, esto es importante, very important, porque ya nosotros cuando leemos esto no tenemos un Jesús físico, literal que lo seguimos, pero tenemos su palabra y tenemos lo que leemos en los evangelios. Y encontramos que seguirlo es hacer lo mismo que él hacía, porque él le decía a sus discípulos, ejemplo os he dejado, para que como yo hice, vosotros también hacéis. Pablo reiteraba las palabras y decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, haz lo que yo hago, pero yo estoy imitando a Jesús, amén. Y Jesús cuando dice, si alguno me sirve, sígame. Eso todavía es relevante hoy en día. Tenemos que seguir, we have to keep following Jesus, tenemos que seguir sirviendo. Si alguno me sirve, y usted dirá, pero yo no te específico, ¿cómo sirvo a Dios? Bueno, porque lo decimos, yo sirvo a Cristo. Bueno, entonces sigue.
Hablando de himnos, había un himno que decía, quiero seguir las pisadas del maestro. ¿Por qué? Porque nos enseñan las cosas, aprendemos las cosas que hizo Jesús y las debemos de hacer. You gotta do just like Jesus. Amen. Tenemos que hacer lo mismo que hacía Jesús. Mira lo que dice, verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Su servidor, amén. No es muy popular querer ser servidor, pero eso es lo que él está buscando. Personas que están dispuestos a seguirlo a él. Y si estamos dispuestos, debemos de vivir como él vivía. Él vivía una vida consagrada a Dios. Mire esto, consagrado a Dios y sirviendo a los demás. Esos son los verdaderos seguidores del Señor. Él mismo lo decía, si me amáis, entonces obedece mis mandamientos. Amén. Si de verdad tú me amas, pues dice, el que escucha estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, amén, que edificó su casa sobre la roca. El que las escucha y las obedece. Jesús procuró siempre de que sus apóstoles y que nosotros eventualmente también llegáramos a conocer su voluntad y que lo siguiéramos. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. El servidor de Jesús, bien importante. Entre más subimos, mejores servidores de Jesús debemos de hacer. ¿Y en qué estará Jesús preocupado? ¿Y en qué estará Jesús deseando que nosotros sirvamos? En los demás. Tenemos que servir a los demás. Jesús vivió una vida. Si hay alguien en la faz de la tierra que merecía tener reconocimiento, placa, trofeo, su nombre resaltado, es Jesús. We don't even come close. Nosotros ni llegamos cerquita a lo que era Jesús. Pero sin embargo, él quería que todo lo que él hacía, él quería que el nombre de Dios fuera glorificado. Por eso a veces hacía un milagro y decía, no le digas a nadie. Quiero mantener, y él decía, aprended de mí que soy manso y humilde. Amén. Humilde. ¿Por qué? Porque continuamente le ayuda. Eso es lo que nos impulsa a nosotros seguir sirviendo a los demás. Ahora deje terminar el verso. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. ¿Qué lugar donde, mejor, deje explicarlo de otra manera. Qué bonito es poder ser honrado por Dios. Cuando tú y yo pensamos en cuántas personas, la Biblia dice que hasta se amontonaban las personas para escuchar a Jesús, para ver sus milagros. Pero era porque Dios lo había honrado, Dios lo había glorificado. Porque la vida de Jesús era genuinamente querer ser la voluntad de Dios. Entonces, donde quiera que él iba, hacia la dirección que él iba, sabemos que era Dios quien lo estaba dirigiendo. Lo mismo con la vida de Pablo. Pablo llegó a tener mucho éxito, aunque humanamente sufrió mucho. Igual muchos de los discípulos de la iglesia primitiva vivían una vida completamente entregada a Dios y por eso Dios los bendecía, amén, y eran honrados. ¿Usted quiere honra? Sirva a Dios, sirva a Cristo, haga lo mismo y dedique su vida a dar a conocer el evangelio, este reino tan bueno, dar a conocer este evangelio acerca del reino de Dios. Amén. Ahora, mire un milagro. Tenemos que terminar, pero mire este milagro tan bonito que en los tiempos de Jesús sucedió. El verso 27. Estoy en San Juan, capítulo 12, verso 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, mire, más para esto he llegado a esta hora. Bien importante. Como humanos, nosotros a veces nos vamos a encontrar en momentos difíciles, ¿verdad? Que uno dice, yo como creyente yo no quiero sufrir. Yo como humano no quiero sufrir. Enfermarme, menos. Pasar hambre, definitivamente que no. No sentir soledad, no lo quiero. Ser malinterpretado, no. Que me persigan para matarme, menos. Amén. Pero si por todo eso tenemos que pasar, entonces que sea la voluntad de Dios. Entonces, San Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Dice, más él mismo se responde, dice, mas para esto he llegado
Mas para esto he llegado a esta hora. Él sabía que su tiempo estaba ya finalizando. Y mire, él procura siempre glorificar a Dios. Mire el verso 28. Estoy en San Juan capítulo 12, verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Todo el tiempo él quería glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo fueran los ministerios si todos procuráramos siempre glorificar al Padre? Y que el Padre glorificara su nombre a través de nuestras enseñanzas, a través de cómo ministramos, a través de todo lo que nosotros hacemos. Usted y yo tenemos la oportunidad de bendecir este mundo con nuestra luz y con el conocimiento de Él, y que las personas conozcan a Dios a través de conocernos a nosotros. Escuchaba un mensaje de un predicador que decía, ¿sabes que hay muchas personas que por sí solas no van a tomar la iniciativa de buscar a Dios, pero al conocerte a ti, tal vez se interesan en el Dios que tú y yo servimos? Amén. Ok, miren el verso 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Mire este milagro. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Esto sucedió también en el bautismo de Jesús, que se escuchó una voz. Amén. Who's that? ¿De dónde viene esa voz? Entonces mire el verso 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Amén. Pero respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía. No es trueno, no es un ángel, es una voz. Amén. Sino por causa de vosotros. O sea, que había evidencia. Las personas que vivían en aquel entonces no podían negar, amén, no podían negar que de verdad Jesús, en él, la presencia de Dios se podía sentir, y estaban rodeados de una voz que lo confirmaba continuamente. Eso debemos de procurar nosotros, que los demás que viven en este mundo conozcan al Dios que tú y yo servimos a través del respaldo de Dios en nuestra vida. Y para tener esa honra, que en el verso 26 dice que si nosotros lo servimos a Él, el Padre nos honrará. Dios honró a Jesús porque Él siempre procuraba hacer la voluntad de Dios. Entonces tú y yo, si queremos ser honrados por Dios, debemos siempre procurar hacer la voluntad de Dios. Bien, en este día se acabó el tiempo. Dios ha hablado a nuestras vidas y nos sentimos contentos. Todos los que se conectaron ahí, un saludo grande, un abrazo. Todos los días en la mañana hay alguien compartiendo la palabra de Dios, y para mí siempre los martes es una honra poder juntos estar estudiando la palabra de Dios bajo el tema ¿qué dice la Escritura? Vamos a hacer una oración, entonamos un cántico, amén, y siga usted procurando siempre honrar a Dios y seguir las pisadas del Maestro. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te queremos dar en este día por tu buena palabra. Gracias porque siempre nos habla a tiempo. Deseamos hacer tu voluntad. Te pido, Dios mío, que si hay alguien que se ha desviado de tus caminos, que ha dejado de servirte, pero que hoy en día reconoce que te necesita, te pido que tú lo salves. Que tú extiendas tu mano de poder sobre aquellos que están enfermos, sobre aquellos que tal vez no están en un lugar seguro, que tú permitas que ellos vean la mano tuya. Y si hay, Dios mío, alguien que necesita un milagro, suple esas necesidades, Dios mío. Lo hacías antes y confiamos que lo harás nuevamente. Salva al pecador, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues nos vamos cantando. Hay un pueblo que vive muy feliz. Who is that? ¿Quién es? Ese es el pueblo de Dios. Amén. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, ¿quién? El Salvador. Oh, hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Y ese pueblo
pueblo vive así, es porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús, el Salvador. Porque nosotros llegamos a conocer a Jesús. Yo tengo valor porque conozco a Jesús. Tú tienes valor porque conoces a Jesús. Y mientras hagamos su voluntad y sirvamos a Jesús, sigamos las pisadas del Maestro, Dios nos va a honrar. Que Dios te bendiga. Nos vemos primero Dios el martes que viene bajo el tema ¿qué dice la Escritura? God bless you. See you soon. Nos vemos pronto.